Diputado Iglesias, el primero que me había pedido la palabra. Sí, muchísimas gracias, diputado Mirabella, y felicitaciones. Me parece que esta es una reunión importante, histórica. Yo reivindico, creo que trabajamos muchísimo con la Comisión de Mercosur durante mi gestión, pero esto nunca se nos había ocurrido, me lo marcó hace poco, recién una asesor. Esto no se nos había ocurrido y nos parece importante, y que puede ser una reunión histórica cuando uno mira el futuro del Parlamento del Mercosur. Yo voy a ser muy rápido, trato de ver siempre el vaso medio lleno. En una región que en el siglo XIX se había caracterizado por la criminal guerra de la Triple Alianza, el Mercosur ha garantizado la paz y el fin de las hipótesis de conflicto. Eso no es un mérito menor. Y tuvo además su época de gloria, su gloria política en los años 80. Recordemos que fue una iniciativa de los países que salían de las dictaduras y que fue además efectiva o contribuyó seguramente al afianzamiento del modelo democrático en toda la región. Otro gran mérito. En los 90 también tuvo su momento de gloria económica, con los picos de comercio intrazona, que fueron los más altos de la historia. Y lamentablemente hay que admitir ahora que estamos en un proceso lento, pero un proceso de decadencia. Todo esto ha ido para atrás y el Mercosur ha perdido relevancia. Por factores generales, yo no me voy a poner a hacer un análisis demasiado técnico, pero hemos entrado en un mundo que más que regional es global, en donde el comercio se hace global y donde a veces, como pasó en Europa con el Reino Unido, se ve la unidad regional más como una traba a la integración al mundo que como una ventaja. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Podemos estar a favor, en contra, pero es una realidad del desarrollo tecnológico que no podemos olvidar, sobre todo cuando tenemos dos países como Paraguay y Uruguay que sienten esto, que son más los costos que pagan por pertenecer que los beneficios que obtienen. Eso tiene que entrar en la cuenta cuando miramos el Mercosur. Creo que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es decisivo. Veo un Mercosur con amplísimas posibilidades y con un enorme potencial para la Argentina en el marco del acuerdo con la Unión Europea, y un Mercosur condenado a seguir su proceso de decadencia va a ser difícil de revertir. Hablamos de Mercosur, que es el mercado del sur, y todavía no tenemos un mercado único, está lleno de trabas. Brasil en un proceso de, entre comillas, reindustrialización, es decir, con la Fiespi y San Pablo viendo cómo poner más trabas arancelarias. Nos guste y opinemos lo que opinemos del gobierno brasileño que sea Lula, sea Bolsonaro, o filo Lula o filo Bolsonaro, esa es una realidad que por sí sola no... creo que solamente el acuerdo con la Unión Europea puede destrabar a fondo. ¿Por qué? Y porque si yo hago el acuerdo y vengo a invertir en Argentina o en Brasil, no quiero tener ningún tipo de... Hay una especie de control de calidad de que todas estas barreras no arancelarias que hemos puesto mientras cantábamos himnos a la integración sean derribadas. Tampoco tenemos una tarifa única. La tarifa única externa es un queso gruyere, es exageradamente alta y después tiene más agujeros que queso. Entonces, todo eso son déficits que venimos arrastrando y que creo que no se solucionan mágicamente con el acuerdo con la Unión Europea, pero seguramente sería un enorme paso adelante. Me permito decir también, es cierto que la Unión Europea ha puesto determinadas condiciones, sobre todo relacionadas al tema ecológico. Yo invito a pensar esto, evidentemente la Unión Europea defiende sus intereses y evidentemente es una especie de barrera arancelaria de defensa de la producción agrícola, no me cabe ninguna duda. Dicho esto, es también una enorme oportunidad, porque Argentina tiene la forma de producción agropecuaria de las más ecológicas del mundo. Es decir, en Europa el ganado se cría en feedlot, acá a campo abierto. Empecemos a pensar que estas trabas pueden ser una oportunidad. Digo porque nos perdimos una gran... No quiero entrar en una polémica que abra grietas acá, pero tuvimos una gran oportunidad a fines del mandato anterior presidencial. Brasil había acordado y los demás países del Mercosur habían acordado un documento compensatorio del documento europeo, había acuerdo para firmarlo, había una constelación política favorable, Alberto Fernández aquí,
Pedro Sánchez en España con la presidencia de la Unión Europea, Borrell como máxima autoridad diplomática y Lula en Brasil, una constelación ideológica afín y sin embargo fue nuestro gobierno el que dijo, el que no aceptó firmar. Entonces, me parece que también eso hay que ponerlo. Cuando hacemos un compromiso, tiene que ser un compromiso completo. ¿Qué más decir? Tenemos que ir al mercado único, tenemos que ir a una tarifa común razonable como la de los demás países y no exagerada. Y tenemos que ir, y lo hemos planteado acá, en mi opinión, la moneda única, arrancando por una moneda bilateral argentina-brasileña, es desde el punto de vista de cualquier estudio económico de área monetaria óptima, muy superior a la alternativa de la dolarización, muy superior. Hay un trabajo hecho, estuvo a punto de concretarse en un momento en las administraciones, en la administración de Macri, después se cayó, pero eso yo creo que hay que retomarlo y me he encargado personalmente de discutir esto desde con Paulo Guedes, que era el ministro de Bolsonaro, que estuvo a punto de hacer esto de acuerdo con Duhovne, hasta el presidente de la Nación y el ministro de Economía. Insistentemente estoy con este tema y creo que hay una oportunidad todavía para hacerlo. Cierro con esto, reforma institucional. El Mercosur necesita una reforma institucional. La estamos planteando y la estamos planteando con el apoyo del presidente de la Nación, con el apoyo de la canciller Mondino, con el apoyo de los ministerios, sobre todo el de Seguridad y Justicia que están involucrados. Esta reforma tiene 3 puntos en la que yo espero que tengamos un acuerdo y un avance. En primer lugar, necesitamos reforzar la cláusula democrática. La cláusula democrática es vaga, es ambigua, no define qué es la democracia y nuestros países, me refiero a los 4 países que son miembros activos, tienen compromisos internacionales firmados por los 4, ¿no?, que deberían ser incorporados a la cláusula democrática, ya que los países se han comprometido a respetarlo. Eso permitiría una definición mucho más precisa del tema de la democraticidad de la participación en el Mercosur, y esto no es ideológico, porque obviamente cuando yo digo esto todo el mundo piensa, claro, Venezuela. También hubo una discriminación en ese sentido, porque Paraguay fue excluido por una acción que se puede considerar políticamente favorable o desfavorable, pero perfectamente respetuosa de la Constitución paraguaya, y fue excluida por eso. Así que me parece que tenemos que avanzar en esto. La Unión Europea cumplió un rol fundamental en la democratización de Europa. Fundamental, porque el ejemplo más claro es España. Tuvieron el tejerazo, un intento de golpe de Estado. Pocos años después, Felipe González metió a España con su decisión y con una determinación política notable en la Comunidad Económica Europea, que era entonces, y nunca más se habló ni siquiera de golpe en España. Y lo mismo se podría decir con respecto a Grecia y a todos los países del este, que se han democratizado al ritmo de su integración a la Unión Europea. Cierro con esto, cierro con el Parlasur. Con respecto al Parlasur, yo he sido diputado del Parlasur, indirecto, y soy un estudioso de estos temas. Digo, yo dirijo la cátedra Spinelli, y Spinelli es el gran artífice de la creación del Parlamento Europeo. Uno entra en el Parlamento Europeo, el pabellón más grande, el pabellón de entrada donde funciona todo es el pabellón Spinelli. Así que es un tema que conozco bien cómo sea, y me parece que ahí hay algunos puntos que son importantes. En primer lugar, déjenme jactarme de algo, que es que yo siempre he defendido al Parlasur. Siempre, aún ante el ataque de muchos periodistas que seguían diciendo que los parlamentarios de Mercosur eran ñoquis. Y yo les decía que era exactamente lo contrario de ser ñoqui. El ñoqui, por definición, es el que cobra sin trabajar. Y los parlamentarios de Mercosur trabajan sin cobrar. Así que no he visto cosa más absurda que esa acusación levantada livianamente, inclusive por periodistas por los que yo tengo mucho respeto. Siempre lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo. Pero no puedo dejar de hacer notar que hay un problema. Tenemos que aceptar que hay un problema. Es cierto, había un acuerdo para avanzar con la representación directa. La representación directa es un objetivo al que no hay que renunciar, pero yo creo en esto, que hay 2 formas incorrectas de ver el proceso europeo, que es: la primera es creer que el Mercosur tiene que ser la reproducción exacta de lo que se hizo en Europa. Y la segunda es decir, no, fracasó,
no nos importa lo que pasó en Europa. Me parece que los dos son errores. Y nosotros con el Parlamento del Mercosur hemos cometido, para empezar, el primero de los errores. Creer en un gran parlamento con muchísimos diputados, con representación, cada provincia tiene que tener su diputado y bla, 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 bla. Y creamos algo que no pudimos controlar. Si hoy yo esto lo he discutido con 3 de los presidentes, de los actuales presidentes de los 4 activos de la región. Y el balance que tienen todos, es absolutamente negativo con respecto a la representación directa. Podemos o no estar de acuerdo, pero no podemos ignorar que los acuerdos de Mercosur y los protocolos avanzan por acuerdos entre las fuerzas políticas dirigidas por los poderes ejecutivos. Entonces, yo digo, no como a la cordobesa, nos llamemos al realismo. Entonces, yo creo que hay que... el diputado Fuchs, el parlamentario Fuchs, ha enumerado las ventajas de la representación directa, que yo no ignoro, y creo que tiene que, digo, de ninguna manera, desde luego que es fundamental que haya una parte de representación directa por las razones que ha enumerado, ¿no? La concentración en el tema, la especificidad, la posibilidad de que gente que no tiene posibilidad de acceder a una lista nacional de diputados pueda acceder porque tiene una expertise, un trabajo, un interés sobre el tema. No se me escapa. Pero si vamos por la representación directa pura, vamos a tener el resultado que tenemos, que es un parlamento que tiene países con 18 representantes y Argentina con 43. Entonces, ¿esto con qué se come? ¿Cómo se vota una ley en un parlamento donde un país tiene una representación? Digo, tenemos que hacernos cargo de que ese proyecto, como iba, que era un proyecto a la europea, ha fracasado. Ha fracasado, y el Parlamento del Mercosur, y yo he participado, no lo digo livianamente, me han visto participar de las sesiones. Hoy es un problema, la verdad es que no es que ahora se ha puesto en movimiento, me parece muy importante lo que sacaron sobre el tema Venezuela, puedo elogiar muchas cosas, pero tuvimos todo un año muy complicado. Entonces, yo creo que hay que ir a una representación mixta, esta es mi opinión. Tenemos que encontrar una forma de conciliar la representación directa con la representación indirecta. Y la razón, además, es esta reunión, es la demostración de esto. No se han aprobado normas, y el Parlamento del Mercosur tiene un gran desprestigio, sobre todo por su, entre comillas, inutilidad. Porque se lo percibe, si es un parlamento tiene que sacar leyes, dice la gente, y dice, si en un momento de crisis de nuestros países vamos a poner plata, tiene que servir para algo y tiene que sacar leyes. Es un razonamiento elemental, podemos discutirlo, pero es la base del nivel de discusión que hay sobre el punto. Y el Parlamento del Mercosur no logra ni va a sacar ninguna ley, mientras todo esto prevea un trámite que pase por los ejecutivos. Porque esto es histórico, pasó en Europa. Los ejecutivos no tienen una gran voluntad de delegar sus poderes en los parlamentos. Los parlamentos lo ven como una instancia molesta, de control, de división del poder. Es así. Entonces, tenemos que encontrar una manera, un mecanismo parlamentario, puramente parlamentario, que no pase por los ejecutivos. Y para mí, la negociación debería ser, o el proyecto de reforma pasa por disminuir el número total. No necesitamos, disculpen todos, ¿no? Pero no necesitamos 43 parlamentarios argentinos en el Mercosur. La verdad, no lo necesitamos. Es un volumen adecuado al nivel de intercambio que existe en la Unión Europea. En el Mercosur es mucho menor, por lo tanto la complejidad y el volumen de problemas es menor. Entonces yo creo que hay que ir a una representación más reducida, de aproximadamente la mitad, y creo que dentro de esa mitad hay que tener mitad de parlamentarios elegidos directamente por las razones que expuso Fuchs y mitad que sean indirectos. Por esta razón, para crear un vínculo directo entre el Parlamento del Mercosur, que debería operar como un órgano de media sanción de leyes o de normas, llamémosla como quieren, media sanción, ad referéndum de la votación en los parlamentos nacionales. Y para que los parlamentos nacionales estén informados, esta reunión debería ser habitual y deberían participar parlamentarios nacionales que después voten en el recinto, acompañen, informen a sus bloques. Entonces me parece que hay que ir a un esquema de modernización y de realismo, porque la verdad, si seguimos poniéndonos firmes en 43 y todos por representación directa, lo que va a pasar es que va a haber una ley que diga se acabó la representación directa, fin de la historia y vamos a la representación indirecta pura como están los otros países, muchachos.
Digo, digo, no haría nada diferente el Parlamento argentino ni el gobierno argentino si hiciera esto. Redondeo con esto. Me parece que hay que ser realista, me parece que no hay que... Spinelli planteó desde la isla de Ventotene, prisionero del fascismo, una revolución en Europa que iba a crear el modelo europeo. Y no se produjo esa revolución. Lo que hubo sí fue el acuerdo de Monet-Schuman y el lanzamiento, y Schuman, Monet le contesta muy bien a Spinelli, le dice: la Federación Europea es un objetivo, pero está al final del camino, no al principio. Yo creo que lo mismo se aplica a la representación directa y al Parrasur. Empecemos por lo que es razonable, empecemos por lo que es realista. Tratemos de convencer a nuestros gobiernos de una representación mixta y un mecanismo parlamentario puro. Y una vez que logremos esto y que el Parrasur recupere el prestigio perdido, quizás podamos dar otros pasos adelante. Perdón por la extensión, presidente.